En algún rincón del monte, cuando el sol se esconde o el amanecer apenas asoma, hay historias que se viven en silencio. Momentos de espera, de tensión, de respeto y a veces de recompensa. Esto es Relatos de Cazadores, un espacio donde el campo habla y donde cada historia guarda el eco de una verdad vivida. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por el sonido del monte. El último precinto. Aquel día de mayo, el sol no daba tregua. El calor se pegaba a la piel como una segunda camisa y el cuerpo, tras una jornada dura de trabajo, pedía descanso. Pero la ilusión, esa que solo conoce el que vive con pasión esta afición, era más fuerte que el cansancio. Con el sudor todavía en la frente y el cuerpo agotado, me dirigía a mi coto. El objetivo era una espera de jabalí, aunque también albergaba una esperanza secreta: que apareciera un buen corzo. Aún me quedaba un precinto, el último, y quién sabe, la suerte a veces sorprende cuando uno menos se lo espera. Conduje despacio, como si cada kilómetro fuera parte de un ritual sagrado. Aquel rincón donde pensaba apostarme no era, según muchos de mis amigos, el mejor sitio del coto, pero para mí era mi sitio. Y mira que ellos me lo recordaban a menudo, pero a mí no me importaba. No se trataba de estadísticas ni de probabilidades. Era mi sitio, mi torreta, ese rincón elevado desde donde podía observar media vida entre siembras y pinares. Era un lugar que me hablaba, que me conectaba con lo que verdaderamente soy, cuando no soy el que el día a día me exige. Rondaban las 8:30 cuando llegué, y me acomodé, aún acalorado. El sol seguía alto, empujando con fuerza, como si se negara a marcharse. Y desde esa atalaya, mientras el campo empezaba a templarse, recordé que unas semanas antes, justo allí, había visto un corzo precioso. Era receloso, como si la vida le hubiera enseñado alguna lección amarga. Y no salía directo a la siembra. La rodeaba, desconfiado, como sabiendo de su potencial. Y aquella vez no pude tirarle. Lo tuve a la vista, pero no en la mira. Se metió al pinar con ese andar elegante, dejándome con esa sensación agridulce. Lo había tenido, sí, pero no como se necesita tener a un animal para culminar un lance. Esa tarde, como tantas otras tardes, el tiempo pareció desvanecerse. Las horas pasaban como minutos, y el campo iba cambiando de cara, como si se desnudara lentamente ante mí. Ya entre dos luces, cuando la tarde empieza a rendirse, pero la noche aún no llega, la actividad se intensificó. Las corzas salieron de entre los pinares, como sombras suaves, buscando algo de frescor en los charcos que dejaba el regadío. Las veía y agradecía el simple hecho de presenciar aquel espectáculo silencioso y real. Y entonces, cuando no esperaba nada, apareció. Sí, a lo lejos, casi en el límite de lo visible, aquel mismo corzo se dejó ver. Era él, no cabía duda. La silueta, la manera de moverse, la prudencia con la que evitaba la siembra. Estaba a unos 400 metros, una distancia para la que no me sentía preparado. No era momento de arriesgar. Me limité a observar, con la esperanza de que, como en una danza lenta, el terreno se fuera cortando. El animal rodeó la ladera y se perdió por un instante entre el carrizo.
Creí que se había vuelto a esfumar. Otra vez, otro golpe de la naturaleza para recordarme que aquí no se regala nada. Y al cabo de 10 minutos, cuando ya casi había enterrado la ilusión y había perdido toda esperanza de volverlo a ver, lo vi aparecer por mi izquierda. Me bastó una mirada para saber que era él. Y esta vez venía más cerca, decidido, rozando ya los 100 metros. Caminaba directo al maizal, cuya altura comenzaba a esconder todo lo que en él se adentrara. Sabía que si llegaba a internarse entre esas paredes verdes, probablemente no volvería a tener una opción igual. Ese era el momento. Y entonces, por fin, lo vi bien. Era un animal precioso, un corzo de unos 4 o 5 años, con un cuerpo fuerte y bien hecho, y una cuerna impresionante, perlada, simétrica, con 4 puntas a cada lado que relucían como si el sol las hubiera tallado con esmero. Era un trofeo de los que no solo se guardan en la pared, sino en el alma. Respiré hondo, calmé el pulso, como tantas veces me enseñó mi padre. Me acomodé, apunté con decisión y disparé. El eco del disparo rompió el silencio del campo y rebotó por los montes. Vi al animal encogerse, escurrirse en el maíz y luego nada. Desapareció. Pero yo sabía que lo había alcanzado. Lo sentí, lo supe. Esa certeza que no nace de la lógica, sino de la experiencia. Salté de la torreta con el corazón acelerado, entre la emoción y la duda, y me dirigí hacia donde creí que había impactado el disparo. Pero al llegar, nada. El maíz estaba alto, imposible de abarcar con la vista. Y mira que busqué una y otra vez, y entonces la duda me empezó a carcomer, y la euforia empezó a desaparecer. ¿Y si no le había dado? ¿Y si no era el tiro que creía? Cabizbajo, volví a la torreta. Pero observé otra vez el tiro desde más altura, intentando orientarme mejor, para buscar alguna referencia, una pista, no sé, algo. Pero seguía sin ver nada. Aún así no me rendí. Volví al punto, revisé metro a metro, esta vez más despacio. Algo dentro de mí me decía que tenía que encontrarlo, aunque fuera un pequeño rastro de sangre, pero de verdad que sentía que le había dado. Y después de casi 20 minutos, ahí estaba, tendido entre unas filas de maíz, oculto por la altura, el corzo yacía. Y el corazón me dio un vuelco. Me salió un grito de júbilo que se mezcló con el aire tibio de la tarde. Salté de alegría, literalmente. Y el cuerpo me pedía expresar esa emoción contenida, esa mezcla de alivio, orgullo y respeto. Lo había conseguido. Esta vez le había ganado. Lo primero que hice fue llamar a mi padre. Él fue quien me enseñó a amar esta afición y quien me puso por primera vez un prismático en las manos, quien me mostró el valor de la paciencia. Y esto no fue otra cosa más que paciencia. Las esperas no son lo suyo, pero en ese momento necesitaba compartirlo con él. Porque hay triunfos que no se celebran del todo hasta que los compartes con quien te sembró la pasión. Esa noche llegué a casa con el cuerpo rendido, pero con el alma repleta de júbilo. Y una vez más, entendí que la caza no se trata solo de cobrar una pieza. Se trata del camino, de la espera, del pulso contenido, de la enseñanza aprendida, del corazón que late fuerte cuando la naturaleza, por un instante, te regala una oportunidad. Idea original
Adrián Blanco. Narración y edición, Óscar Villalobos. Gracias por escuchar Relatos de Cazadores, porque no todo se caza con balas.